começando a hora de um período que estivemos sem encontros, não? Então, hicimos esta pausa, estamos retomando, e retomando já com um cuento que eu considero um dos mais fortes deste livro, não? Como já hicimos 8 encontros, não? Vimos alguns cuentos que eram muito, assim, poéticos, bonitos, um pouco leves também, não? Alegres, não? E alguns muito pesados, com coisas, assuntos muito difíceis de tratar e que entram muito em coisas difíceis de cada uma de nós outros, não? Então, hoje, este cuento, eu creio que é, para mim, eu sinto que é muito impactante. Quizás há alguns outros que também são tão impactantes, mas este é particularmente, ¿no? Entonces, que es el cuento de la zapato rojo. Entonces, ¿qué es? Un cuento a respeito de una niña que vivia sola no bosque, não tinha ninguém, havia perdido a família. Então, empieza este cuento en este estado de tristeza, ¿no? De una niña preadolescente. Esto es interesante porque los cuentos que trabajan con cosas rojas, ¿no? En general, están hablando de la preadolescencia, del periodo donde la niña se prepara para la primera menstruación. Entonces, aí é simplesmente por este símbolo, não? Rojo, já sabemos que está falando desse período. Então, imaginemos esta niña que não tem os padres, não tem ninguém para protegê-la, vivendo sola na floresta. E pedindo, assim, andava por las calles de la cidade e retornava à la floresta e por las estradas, pedindo alimento, pedindo que lhe dessem alguma coisa para vestir, pedindo às pessoas um pouco de dinheiro para sobreviver. Bien. Ella não tinha sapatos. Então, viene a sua mente que quer fazer um sapato para si mesma, não? Porque tinha frio nos pés, e sentia também ganas de ter um sapato. E tinha tantas ganas de ter esse sapato que decidiu que este sapato tinha que ser um sapato especial, um sapato rojo. Queria muito um sapato rojo. Então, ela decide que de fazer muito minuciosamente uma seleção de coisas que vai encontrando, roupas que deixam na basura, vai selecionando pequenos tecidos, restos de tecidos rojos, e vai aos poucos componendo um sapato para si mesma, uma sapatilha. E então chega um dia que está pronto. Ella coloca nos pés esses sapatitos, ¿no? Está tão feliz, tão feliz, tão feliz que logrou construir para si mesma estes sapatos. Então, sai por la estrada a pedir os alimentos, o dinheiro, as coisas que necessita para viver, pero já com os pés calentitos e feliz porque isso esto por si mesma. E logrou criar assim, solita, não? Um sapato, 2 sapatos, não? Um par de sapatos. Então, está caminhando aí muito alegre por esta estrada e passa uma carruagem puxada assim por cavalos, não? Muito suntuosa, muito assim dourada,
que se via que era carruagem de uma pessoa muito rica. E, então, esta carruagem para, assim, onde esta niña está. E de dentro desta carruagem, uma vieja senhora, toda vestida de negro, la chama e diz: Niña, o que estás fazendo aí? Assim, vestida com poucas roupas, tão magrita, tão suja. O que passa? Por que estás aí andando por la estrada? Então, a niña explicou para a senhora que tinha perdido os padres, que bem se sustentava, então necessitava caminhar para encontrar as coisas que necessitava para viver. Então, a senhora se pareceu assim com a niña e disse: Não, tu podes vir comigo, porque eu vivo sola e me gostaria te ajudar. Me gostaria que, se tu queres, eu te adoto. Então, a niña sube na carruagem, porque mira, um adulto que vai cuidá-la é uma pessoa muito rica que pode dar tudo a ela, né? Então, se compreende que esta niña subiu na carruagem e chegou à casa desta senhora, e a senhora la puso para tomar uma ducha, la banhou, não? Para tirar todas as sujeiras, que estava assim, com crostas de sujeira, e depois também deu a ela novas roupas, umas roupas que a niña não lhe gostou muito, pero eram calentitas, não? E deu a niña alguns pares de sapatos negros, a roupa muito escura, não? Muito cerrada, não? E a senhora disse assim para ela: Bien, bien, para tu viver aqui, tu tienes que te comportar, tu tienes que ser uma hija comportada. Então, tu não puedes, quando os adultos estão falando, tu não puedes falar, e tienes que saber estar quieta, sem falar, e não incomodar as pessoas, e se comportar sempre. Esta é minha exigência. E a senhora, depois desta niña vestida e limpa, toma todas as roupas antigas, incluso os sapatitos, e los queima tudo, porque lhe produzia um asco aquelas roupas assim terríveis, viejas, maltrapilhas, não? Então, a niña sentia-se um pouco assim sufocada, porque era uma niña livre, não? E muito criativa, e agora tinha que estar assim muito quieta, sem fazer nada, muito comportada. Bien, chegou o domingo, e a senhora pensou em levá-la à missa para apresentar-la à comunidade. Então, levou a primeira vez, e depois, no segundo domingo, quando se aproximava do segundo domingo, pensou assim: Bien, esses sapatos que tu tienes não são dignos de minha presença no mundo, de uma hija minha, não? Então, temos que para a ocasião social, que é a missa, é melhor comprar outro sapato, um sapato mais elegante. Então, a senhora era cega, ok? A senhora tinha dificuldades de visão, mas sabia que os sapatos que tinha comprado para a niña não eram exatamente os sapatos mais adequados. Então, levou a niña a uma tienda de sapatos. Quando estão chegando à la tienda, a niña vê na vitrine um sapato rojo maravilhoso. Maravilhoso, 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 que incende alguma coisa dentro dela. Então,
la señora dice para la niña escoger un zapato. Y la niña pide al vendedor el zapato rojo. Pero claro que la señora no iría aceitar el zapato rojo. Entonces, de acuerdo con el vendedor, ellos dijeron que era un otro zapato, pero ella compró el zapato rojo. Y se fue a la misa con el zapato rojo. Llegando a la misa, todos la miraban muy extraño, porque era una cosa quase uma coisa violenta estar com aquele sapato rojo, que significava tantas coisas, menos estar em uma missa, né? Então, contaram para a senhora, mira que o sapato de ella é rojo. Então, a senhora chegou em casa e disse, como que tu me enganas dessa forma? Me das esse sapato porque tu não puedes vestir esse sapato. E colocou os sapatos em uma caixa e los deixou fora do alcance da niña. Bien. Chegou o próximo domingo e a niña se foi assim, pé por pé, a tomar o sapato rojo novamente. E se foram para a missa. E com a senhora não sabia porque não veia, né? Então, chegaram à missa e havia um senhor em frente à igreja. E ela mirou e disse, mira que sapatos mais beijos que tu tienes. E se barrou e tamborilou. Isso, um pequeno sonido sobre os sapatos. E quando ele hizo isto, a niña sentiu uma alegria, uma vontade de dançar, entrou na igreja. Pero a um certo momento empieza que não pode, que tem ganas de dançar. Então, empieza a dançar para o escândalo de todos dentro da igreja. Empieza a dançar, a dançar, a dançar, a dançar. E em um certo momento sai da igreja e começa a dançar por las calles e começa está tão alegre, solamente que chega um momento que está muito cansada, que não pode mais, então tenta parar, pero o sapato não la deja parar, então tenta quitar os sapatos e não logra quitar os sapatos, porque os sapatos estão presos a los pies. Então, em um certo momento passa por la casa donde vivia com la vieja, ¿no? E se dá conta que a vieja morreu, pero não logra entrar. Então, continua dançando por la estrada e passa por la iglesia. Pensa, eu vou entrar dentro da igreja para pedir a Deus que me quite esse sapato. E próprio avante da igreja há guardião que diz a ella, tu jamais vai entrar nessa igreja porque existe este pecado e agora vas morrer com este pecado. E vas morrer de tanto dançar agora. É assim, não há perdão para ti. E o sapato já la levou por las trilhas do bosque, de uma forma desesperada. Ela já não podia mais, e este sapato que não podia, não parava. Então, passou por frente da casa de la persona que hacía, no sé cómo se dice en español, la persona que hace, por ejemplo, cuando hay una condena como un torturador, una persona que hacía cuando tenía el juzgamento y que hacía, decapitaba, hacía esas cosas, ¿no? No sé cómo se dice en español. Verdugo.
Verdugo. El verdugo, gracias, 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 gracias. El verdugo. Pasó por la casa del verdugo y pidió a él, por favor, tú tienes ahí un instrumento para tallar este zapato porque ya no puedo más. Y el verdugo, mismo siendo un verdugo, ¿no? Se aproximó de ella y dice, ok, vamos a intentar, ¿no? Y talló el cierre del zapato y nada, no salía de sus pies. Entonces la niña desesperada pidió al verdugo que le tallase los pies. Entonces, lo que pasó es que sí, talló los pies y los pies continuaron con el zapato danzando, mas no se vio más los pies ni los zapatos. Perdió los pies y volvió a una condición inicial de miseria, ¿no? Com muitas dificuldades de caminhar, se ofertou para fazer serviços domésticos, então, a partir daí, viveu uma vida muito humilde, onde tuvo que arcar com as consequências de tudo que desejou. Então, bem, o que significa este cuento? Que muchas veces es fuerte, ¿no? Es fuerte. Se dice muchas veces que los cuentos son cuentos para niños, esto no es cuento para niños, nada, ¿no? Tiene un mensaje muy fuerte, ¿no? Entonces, podemos así, muy sintéticamente, ver este cuento de dos formas, ¿no? Que son formas complementares. Bien, entonces estamos viendo justo una preadolescente, ¿no? Y todas las carencias de autoimagen, las carencias de las vulnerabilidades que tenemos en nuestra identidad cuando estamos en esta fase de transformación. Y la niña, en un primer momento, supera sus dificultades por sí propia, ¿no? Y construye un zapato para sí. Entonces, podemos decir que si ella hizo este primer zapato, se quedó bien, el próximo será mejor aún, el próximo mejor aún. Entonces, este construir este zapato, mismo que ella tiene mucha vulnerabilidad, ella acesa el poder de transformación que tiene en sí misma. Pero en un cierto momento ella cede al camino más fácil. El camino más fácil que es adaptarse a aquilo que la sociedad la pide para dar compañía, dar alimento, dar conforto, dar lugar, no ser sola. Entonces es como que esta señora la propone a ella que ella abandone la sua situación salvaje para ser domesticada. Y la exigencia para tener compañía de la señora, protección de la señora, es domesticarse y no ser esa niña salvaje que anda por ahí criando cosas. La señora tiene una rejeición profunda por el camino de ella. Entonces existe un precio a pagar para poder tener esta protección y estar incluida en un ambiente social. Pero este adaptamento, que es un adaptamento muy profundo, porque niega la identidad de la niña, e impone una cosa muy fuerte sobre ella, no es olvidado por la niña, ¿no? Entonces, estas necesidades que la niña tiene, tienen que salir por alguna forma. Entonces, esta nostalgia de sí misma se expresa a través de esas zapatillas, ¿no? Que ella
se encanta. ¿Por qué se encanta por las zapatillas? Porque recuerda exactamente de sí misma, ¿no? Pero es una salida artificial, porque está pronto, ¿no? Porque, eh, porque no, no pasa por construir por sí misma, y sí pasa por ludibriar, ¿no? Engañar el sistema que la contiene, ¿no? Como una adición. Entonces, el zapato vira una adición. Y acá, entonces, el cuento va a ser todo sobre las adiciones, las nuestras compulsiones, ¿no? Es todo o que tudo que utilizamos para preencher o nosso vazio existencial, nossa incapacidade de contactar com as nossas necessidades, né? Então, é que entra em um ciclo vicioso, né? E aí temos caiu, sim? ¿Dónde yo paré? Estabas diciendo, Mirtes, que pues que está este tema de que ella niegan su identidad, pero que de alguna manera va a salir, ¿no? O sea, Ok, y ella busca la forma porque de alguna forma eso va a salir. ok. Bien, explico a ustedes que ahora estoy en mi conexión no muy buena, ¿no? Depois, se não vá, eu cambio novamente, não sei o que passou com a buena. A buena não está tão buena hoje. Bien, vamos continuar. Eu vou compartilhar com vocês. Bien. Entonces, yo decía para ustedes entonces que ia hacer uma espécie de compensação com as zapatillas, ¿no? E acá temos la presencia del predador, ¿no? Del predador de la psique, del depredador, en tres momentos, ¿no? Entonces, ¿qué es el vendedor? Que es cúmplice, ¿no? Es cúmplice de esta... ella, en realidad, la incita a la adición, ¿no? Estimula, ¿no? Después, este hombre que está en la puerta de la iglesia, que hace esta música en sus zapatos, ¿no? Como que abre la adición. Entonces, es como si el primero fuese aquello que ofrece la droga, el segundo aquello que el vendedor constante que dice, bien, ahora entro en el vicio, ¿no? Y el tercero, el verdugo, que es aquello que hace el golpe final, ¿no? Que hace cuando la persona pierde su ánima, su alma, ¿no? Entonces, es un proceso de pérdida del alma, ¿no? Es un proceso de perderse de sí mismo. Entonces, yo creo que es un cuento que nos trae una cosa muy dura, ¿no? Para muchos, quizás, las adiciones vienen a través de sustancias, ¿no? Pero no es siempre que son sustancias. Pueden ser habitudes, pueden ser relaciones, ¿no? Donde nos alontanamos de nuestra esencia creativa, nuestra esencia salvaje, acá dentro de la propuesta de Clarissa Pinkola Estes, ¿no? La esencia salvaje es el contacto luminoso con nuestro alma. Entonces, cuando perdemos este fio de conexión, se queda una carencia, un vacío, ¿no? Y este vacío es la puerta para las adiciones que son procesos de compensación ilusorios, ¿no? Como es la ilusión de tener el zapato rojo, que en realidad sustituye mi capacidad de construir mi propio zapato rojo, ¿no? Entonces, o que nos trae este cuento para trabajar más profundamente, ¿no? Entonces, o que necesitamos reconocer a nosotros para que
cuento nos transforme, nos toque, ¿no? Entonces, primero, él nos estimula a un retorno a nosotros mismos, ¿no? Entonces, el aprendizaje necesita paciencia, ¿no? Yo no voy a hacer el mejor zapato del mundo la primera vez que yo hago. Yo tengo que hacer zapatos un poco feos, un poco así, no tan buenos para poco a poco mejorar y hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, reconocer que tenemos un potencial, pero que tenemos que tentar y hacer mucho para nos cualificar las cosas que tenemos talento, ¿no? Entonces, que existe una construcción del conocimiento. Y esta construcción del conocimiento implica en un sacrificio en el senso de la palabra sacro oficio, ¿no? En una dedicación, en una disciplina, mantener el foco, ¿no? Entonces, existe un riesgo de las soluciones que son fáciles, ¿no? Las soluciones que son fáciles son más cómodas, obviamente, nos dan quizás un poco más de segurança, ¿no? Pero muchas veces cobran un precio muy alto, ¿no? Que son el riesgo de la domesticación. ¿No? Es transformar el amor en una moneda de intercambio, ¿no? Yo te doy esto, pero tú tienes que se comportar y ser otra persona. ¿No? Entonces, muchas veces pagamos un precio muy alto para ser aceptos por la comunidad, comodidad. ¿No? Entonces, esto puede ser tener segurança, tener alimentos, como fue para la niña, pero estos alimentos pueden ser alimentos afectivos también, pueden ser el nuestro, un alivio a nuestro miedo de la escasez. Entonces, de ahí vienen las nuestras compulsiones, como compensaciones a este estado de infidelidad a sí mismo, ¿no? De tallo a nuestra esencia salvaje, ¿no? Ahí, este cuento nos indica que después de un cierto punto, el punto es el encuentro con el segundo hombre, ¿no? No hay más retorno. Entonces, esto es una alerta muy importante de este cuento, ¿no? No es más retorno. Entonces, llega un punto para que nos liberarmos de las nuestras adicciones, tiene que cortar la carne, ¿ok? Tiene que hacer un tallo de la carne, que es una cosa muy dolorosa. Entonces, ¿o qué significa esto? Quitar los pies, ¿no? O tallar la carne. Significa que muchas veces las nuestras adicciones, ¿no? Es casi impensable muchas veces nos liberarmos de adicciones. Hacemos un ejemplo muy simple, ¿no? Para personas que, por ejemplo, fuman, ¿no? Cigarrillos. El cigarrillo es una adicción, está compensando alguna otra cosa que no sabemos cuál es, ¿no? Entonces, muchas veces la persona está se enfermando por los cigarrillos, entonces piensa, tengo que parar de fumar, pero no logras, parece que para parar de fumar, parece que está talhando la propia carne. ¿No? Entonces, esto da la dimensión de lo que sea una adicción y cuánto es difícil liberarse de una. La fortuna, como dice Clarissa, es que de los cuentos, ¿no? Mesmo que talhamos los pies, la renovación, la relación vida, muerte, vida, puede hacer nacer nuevos pies, ¿no? Pero el camino de construir esses nuevos pies es un camino arduo, ¿no? No es un camino simple, porque primero tiene que talharlo.
Entonces, esto que vamos ver